Es el barco más poderoso del arsenal ruso, y pronto podría ser solo chatarra. El almirante Kuznetsov ha navegado por más de 40 años. Antes fue el terror del mar Ártico, ahora solo genera temor en el Kremlin. Esta poderosa nave está cerca de una caída humillante. ¿Pero por qué? ¿Y qué significa esto para la Armada rusa? Hoy, en el show de infografías, explicamos por qué Rusia debe vender su único portaaviones. Durante el apogeo de la Guerra Fría, la prioridad número 1 del ejército soviético era asegurarse de que Estados Unidos no tuviera ventaja sobre ellos. Tenían el ejército permanente más grande, habían construido suficientes armas nucleares para asegurarse de que no pudieran perder un intercambio nuclear, aunque nadie realmente lo ganara. Destinaron gran parte de sus recursos a fabricar tanques y aviones avanzados. Y por supuesto, cuando se trató de la carrera espacial, alcanzaron varios hitos clave antes de que Estados Unidos finalmente ganara la carrera a la Luna. Pero para los rusos, había una última frontera. La guerra naval no era la máxima prioridad de la Unión Soviética. La mayoría de sus fronteras oceánicas era el mar Ártico, donde tenía control. Aunque tuvo conflictos navales con Japón, eso quedó atrás. Cualquier conflicto moderno era más probable que fuera una guerra terrestre en Europa o un intercambio de misiles con Estados Unidos. Pero en la década de los 1980, los derechos minerales en el Ártico se volvieron un tema más importante, e incluso China puso la mira en ellos en los años siguientes. La supremacía naval tomó mayor importancia, y la Unión Soviética ordenó 2 portaaviones clase Kuznetsov. Sin embargo, solo un barco fue completado antes de la caída de la Unión Soviética. Al retirarse los portaaviones pequeños, solo el almirante Kuznetsov quedó como representante ruso en los mares. Y es un barco imponente. Mientras que los portaaviones estadounidenses están construidos para lanzar aeronaves, el almirante Kuznetsov es más voluminoso, diseñado para apoyar y defender submarinos con misiles, barcos de superficie y aeronaves. Es más un tanque que un portaaviones, pero aún así transporta muchos aviones de ala fija, especialmente el Sukhoi Su-33 usado para apoyo aéreo, asaltos anfibios y reconocimiento. También transporta helicópteros para combate antisubmarino y rescate. Pero desde el principio, estaba claro que no sería fácil navegar para el barco. Técnicamente se le llama crucero portaaviones, lo que le da mayor libertad de movimiento que un portaaviones convencional. Esa designación le permite cruzar los estrechos turcos como buque capital, dando a Rusia poder naval por décadas. Sin embargo, durante años, muchos ni siquiera estaban seguros de si el barco realmente pertenecía a Rusia. Fue construido en lo que se convertiría en Ucrania, y el primer presidente ucraniano intentó reclamarlo. La tripulación decidió acatar las órdenes rusas y navegar hacia la flota del norte. Pero mantener un barco de este tamaño resultaría ser mucho más problemático de lo esperado. Durante la transición en Rusia, con Boris Yeltsin como su primer presidente democrático, se buscaba mostrar que el país seguía siendo una potencia tras la caída de la Unión Soviética. En sus primeros años, el Kuznetsov fue desplegado al Mediterráneo junto a otros barcos rusos. Realizaba operaciones aéreas y solía coordinarse con el ejército israelí en el Mediterráneo. Pero fue en ese momento cuando empezaron a surgir los problemas. Pocos años después de que el barco comenzara a operar, los evaporadores fallaron, causando escasez de agua y siendo el primero de varios retrasos e interrupciones. Para finales de 1997, el portaaviones regresó con dificultades al astillero, donde pasó casi un año en reparación. Ya los necesitaba desde hace tiempo, pero el dinero escaseaba en la ex Unión Soviética y la fuerza militar no era prioridad. Iba a desplegarse en 2000, pero el desastre nuclear del submarino Kursk frustró esos planes. Durante el rescate del submarino siniestrado, solo tuvo acción limitada en los años siguientes, con pruebas en el mar y ejercicios de la flota. Tras que un avión cayera del barco en 2005, fue reparado y modernizado nuevamente. Algunos dudaron de la relevancia del Kuznetsov, pero un hombre no coincidió. Tras la muerte de Boris Yeltsin en 2007, su sucesor Vladimir Putin consolidó el control sobre Rusia. Como Yeltsin, buscaba restaurar la antigua gloria de Rusia. A diferencia de Yeltsin, él consideraba la fuerza militar fundamental y anhelaba el regreso de los días en que el oso ruso intimidaba a cualquiera en su camino. Por lo tanto, poner de nuevo en servicio al almirante Kuznetsov era una prioridad enorme. Operó en aguas internacionales, se acercó a fronteras noruegas, violó el espacio aéreo y se desplegó varias veces en el Mediterráneo. Sin embargo, cada despliegue trajo problemas propios. Durante un despliegue en 2008-2009, se produjo un incendio a bordo que provocó la muerte de un miembro de la tripulación por intoxicación con monóxido de carbono. Un mes después,
un gran derrame de petróleo en la costa de Irlanda hizo que el barco volviera a Rusia para repararse. Aún así, el Kuznetsov siguió desplegándose en el Mediterráneo, apoyando de forma clave al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Esta será la rutina de ahora en adelante. El barco seguiría experimentando problemas técnicos y falta de fondos, pero proyectaba la fuerza de Rusia. También tomaría medidas provocativas como navegar por el Canal de la Mancha en 2016. Para quienes querían verlo en acción, pronto se les cumpliría el deseo. El portaaviones fue diseñado para un conflicto militar a una escala mucho mayor, pero el fin de la Guerra Fría hizo que eso fuera poco probable, así que el ejército ruso tendría que conformarse con Siria. En noviembre de 2016, el barco atacó con Su-33 a los grupos terroristas que Assad buscaba controlar. Los ataques se consideraron exitosos, pero un accidente de avión ocurrió por un cable de frenado defectuoso durante la operación. No era la primera vez que el barco perdía un avión, y cada vez era más evidente que el tiempo de esta enorme bestia podría estar llegando a su fin. Pero Vladimir Putin nunca aceptaba un no. En 2017, el barco regresó a Rusia tras disminuir el conflicto, pero reaparecía periódicamente para mostrar fuerza en el Mediterráneo y aguas europeas. Pero era claro que el Kuznetsov requería renovación. El objetivo era prolongar su vida útil 25 años más. En 2018 sería enviado a Murmansk para modernizar su planta de energía y electrónica, transformándolo de reliquia a máquina de guerra moderna. La inversión tomaría años y varios analistas militares dudaban si valía la pena el esfuerzo. Y pronto se demostraría que tenían razón. En 2018, el barco sufrió graves daños por un accidente con una grúa en el dique seco, y la instalación debió adaptarse para recibir la embarcación. A pesar de eso, los trabajos de reparación continuaron y se esperaba que se completaran para 2023, con un retraso considerable respecto al cronograma. Esto se debió a la necesidad de construir para iniciar el trabajo y a las inclemencias del tiempo, pero el resultado fue un nuevo sistema electrónico, planta de energía mejorada y una cubierta de vuelo mucho mejor, lo que ayudaría a evitar la pérdida de aviones. Pero las cosas no siguieron igual, la historia intervendría. A principios de 2022, Vladimir Putin ordenó al ejército ruso invadir Ucrania. Lo que se suponía sería un golpe rápido para decapitar al gobierno, tomando Kiev en solo unos días, resultó ser todo lo contrario. Una defensa ucraniana audaz y la masiva ayuda militar occidental dejaron a Putin atascado en una guerra larga en el este de Ucrania, sin final claro. La guerra tuvo pocas batallas navales cerca de ciudades del Mar Negro como Odessa, y el Kuznetsov no era adecuado para ellas. Lo cual es bueno porque todavía no estaba listo. Cuando el barco iba a salir del dique seco a finales de 2022 ocurrió otro incendio. Varios otros retrasos debido al clima hicieron que la finalización de la renovación se pospusiera hasta 2024. Para complicar esto, ya no tenía tripulación. El equipo calificado de 1.500 marineros fue trasladado al servicio de combate en Ucrania, una nueva y sombría tarea que significaba que pocos de ellos regresarían alguna vez al barco. En los últimos años, casi todo en el ejército ruso ha cambiado por la guerra en Ucrania, que ha causado enormes pérdidas humanas y de equipo. Esto lleva a muchos a preguntarse si aún hay lugar para el almirante Kuznetsov en los planes de Rusia. Hasta julio de 2025, la respuesta parece ser no. Las reparaciones aún no se habían completado y, según se informa, el trabajo en el barco se había detenido. Esto fue una gran señal de alerta para el programa naval de Rusia y había varias razones para ello. Por un lado, la guerra en Ucrania ha sido extremadamente costosa y nadie está seguro de qué tan cerca está el país de tocar fondo. Se estima que Rusia ha perdido más de 1 millón de soldados en la guerra, la mayoría en la trituradora de carne que es la guerra en la frontera ucraniana. Ucrania ha destruido gran parte del arsenal militar ruso con apoyo de Estados Unidos y Europa, derribando aviones, tanques y hundiendo barcos clave en el Mar Negro. Eso ha hecho que Rusia dependa de equipo muy antiguo, incluso tanques de la Segunda Guerra Mundial en el campo de batalla. No ha habido espacio para un portaaviones, y el almirante Kuznetsov no ha participado en la guerra en Ucrania por varias razones. Aparte del mantenimiento retrasado, su enorme tamaño no sería adecuado para el combate a corta distancia en el Mar Negro. La razón principal es que el portaaviones es demasiado valioso para arriesgarlo. Si Ucrania hundiera el único portaaviones ruso, el impacto psicológico sería una victoria tan grande para Kiev que el Kremlin no puede arriesgarse. Pero cada vez más, algunos se preguntan si realmente hay lugar para los portaaviones en la guerra moderna.
Los portaaviones clásicos son caros de construir y mantener, y no se adaptan al combate moderno de alta velocidad. Con los drones como armas preferidas, el portaaviones se vuelve un gran objetivo flotante. Podría ser atacado por enjambres de pequeños drones explosivos y potencialmente hundido. Mientras Estados Unidos y China continúan construyendo portaaviones, esto es tanto una demostración de fuerza como cualquier otra cosa, y eso podría no ser algo que Rusia pueda permitirse en este momento. Aunque la guerra escale, es poco probable que se decida en este barco. Rusia depende mucho de la política de jugar al borde del abismo en su estrategia militar en los últimos años, amenazando frecuentemente a los aliados de Ucrania con aniquilación nuclear si cruzan las líneas rojas de Rusia. Incluso envió una flota de drones a Polonia a principios de septiembre de 2025, poniendo a prueba las defensas y la determinación de la OTAN. Si el conflicto escala, las flotas de Estados Unidos y la Unión Europea superarían fácilmente las defensas navales rusas. La principal carta fuerte de Moscú es su gran arsenal nuclear, aunque no se sabe cuánto sigue funcionando. Putin busca que Rusia sea potencia mundial, dejando atrás lo viejo. Aunque es grande y tiene una posición destacada en el mundo, el ejército de Rusia es de los más anticuados. Su arsenal nuclear y muchas de sus armas terrestres, como los tanques, son de la Guerra Fría. Y cuando se trata de sus tropas terrestres, su estrategia se remonta aún más atrás, a los enormes ataques en oleadas de la guerra premoderna. Esto implica que el ejército depende del reclutamiento obligatorio y que ser reclutado suele ser un viaje sin regreso. El ejército ruso avanza lentamente, destruyendo las fortificaciones enemigas por cualquier medio. Bombardean Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles y drones, muchos de aliados extranjeros. Entonces, ¿dónde encaja el Kuznetsov en todo esto? Siempre es difícil obtener información confiable sobre el ejército ruso. Pocos reporteros occidentales siguen en el país, sobre todo después de la detención del periodista estadounidense Ivan Gershkovich por cargos de espionaje antes de su liberación en un intercambio de prisioneros. El periodismo ruso está muy controlado. Las emisoras estatales no pueden difundir información que perjudique al gobierno. Si ves las noticias rusas, probablemente escucharás que la guerra en Ucrania es un éxito. Esto aplica aún más en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, donde ocurren los combates más sangrientos y la mayoría de víctimas civiles. Prácticamente no hay cobertura de esta región. Entonces, ¿cómo se entera la gente sobre el estado del ejército? No hay respuestas, pero sí hay señales. Tras los informes sobre la suspensión del trabajo en el Kuznetsov, la Corporación Estatal de Construcción Naval se pronunció. No se sabe si el gobierno quería que se conociera el retraso, pero tras el informe del Daily Izvestia, fue inevitable. Solo faltaba ver cómo el gobierno lo justificaría ante los medios. Ayudó que la pregunta se hiciera en la inauguración de un nuevo submarino nuclear, el futuro de la guerra naval rusa. Andrei Kostin, el oligarca a cargo de la enorme corporación, sabía que todas las miradas estaban puestas en él cuando tuvo que responder, y de inmediato dejó claro que no se había tomado una decisión final, pero entre líneas las señales eran sombrías. A Colston se le citó diciendo que reparar el barco ya no tenía sentido, pues tenía más de 40 años y era muy caro de mantener. Esto ya se sabía, pero admitirlo mostraba que el gobierno sentía que era momento de avanzar y listo para aprovecharlo a su favor. Concluyó diciendo que probablemente sería vendido o desechado, pero ambas opciones son muy distintas y podrían tener grandes implicaciones globales. Y en muchos sentidos era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. El barco fue motivo de burla en el mundo militar antes de ser cerrado por reparaciones. En 2017, durante su paso por el Canal de la Mancha, el barco expulsó humo negro por Inglaterra y la prensa británica lo llamó el barco de la vergüenza. Oficialmente, el gobierno ruso no comenta sobre la navegabilidad del barco, y el astillero estatal es igual de cauteloso. Esos detalles se consideran altamente secretos, pero su antigüedad y enorme costo no son ningún secreto. Para el gobierno, el Kuznetsov podría ser solo una carga. Reasignar a la tripulación a Ucrania fue una retirada estratégica, no solo por las exigencias de la guerra. Reveló que este crucero ya no era prioridad para Rusia, que renunciaba a la lucha por el control de los mares. En parte tiene sentido. Después de todo, Rusia tiene relativamente pocos conflictos oceánicos en este momento, y no parece que quiera iniciarlos. Apenas puede manejar la única guerra que tiene en este momento. Pero hay otra razón por la que no está yendo por los mares y tiene que ver con un aliado. Muchos analistas creen que las sanciones a Rusia la habrían obligado a rendirse por completo en su guerra hasta ahora si no fuera por un país: China.
La dictadura que limita con Rusia y tiene a Mongolia en medio ha sido aliada desde la Guerra Fría, cuando ambos eran estados comunistas con armas nucleares. Rusia ya no es comunista, y China se ha modernizado económicamente, pero siguen siendo los principales baluartes contra la influencia de Estados Unidos. China ayudó a Rusia a evadir sanciones al suministrarle armas y equipo. Pero la pregunta es, ¿qué obtuvieron a cambio? Rusia lleva tiempo enfrentándose a naciones europeas por los derechos del Círculo Polar Ártico. El derretimiento del hielo por el calentamiento global facilitará la exploración y podría revelar grandes yacimientos de petróleo y minerales para explotar. China, que ni siquiera limita con el Ártico, recientemente se declaró un estado casi ártico en un intento de reclamar derechos. Legalmente, la declaración pesa poco, pero Pekín ha dejado claro que seguirá adelante. Se prevé que su poderosa armada avance al Ártico, explorando y reclamando nuevas zonas. ¿Y si un aliado lo hace por ti, realmente necesitas un portaaviones? Con Rusia dependiendo de China para obtener armas y ayuda, es posible que ya se haya acordado un trato por debajo de la mesa. Acceso al Ártico para Pekín a cambio de respaldo en Ucrania. Así el ejército chino podría reclamar territorios y expulsar rivales en vez de Rusia. Si es así, Rusia casi no necesitaría un portaaviones y es poco probable que lo requiera pronto. Lo más probable es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos por Alaska, ubicada en la punta de Siberia. Pero cualquier conflicto con Estados Unidos probablemente escalaría mucho más y mucho más rápido. Y si el Kuznetsov ya no es necesario, ¿qué pasará? La primera opción es hundir el barco, lo que mostraría al mundo que perdieron la fe en él. Es común en barcos dañados o fuera de servicio y tiene varios propósitos. Sirve para evitar que el enemigo tome una embarcación dañada, bloquear la navegación o crear un arrecife artificial en una vía fluvial. También puede ser una forma efectiva de probar armas y ver cómo se desempeñará tu ejército contra un barco de ese calibre. Existe riesgo de contaminación ambiental y sería un final vergonzoso para la joya de la flota rusa, por lo que podría ser momento de una venta de liquidación. Vender el barco será difícil. A simple vista es impresionante y mide más de 1000 pies de largo. Puede recorrer 8.500 millas náuticas. Podía transportar hasta 2.600 marineros y 50 aeronaves. La Unión Soviética invirtió mucho dinero en él. Las reparaciones costaron hasta 60.000 millones de rublos. Eso equivale a 769 millones de dólares, y aún sin terminar, ya circulaban rumores de que era el final del camino. Entonces, ¿quién realmente lo querría? Actualmente, solo hay unos pocos países con los que Rusia tiene relaciones amistosas, y aún menos que podrían comprarlo. Varios países africanos del bloque antioccidental, como Burkina Faso, carecen de presupuesto para un barco tan grande y apenas tienen costa. Otros, como Brasil, cuyo presidente Lula ha expresado simpatía hacia Rusia, probablemente evitarían escalar conflictos diplomáticos con Estados Unidos. Eso deja a Corea del Norte, que suele buscar declaraciones dramáticas contra Estados Unidos y tiene gran costa. ¿Podría mantener el barco mejor de lo que lo hizo Rusia? Poco probable, pero sería dramático. Otros analistas creen que Rusia quizá no quiera soltar el barco aún. Rusia sigue dando prioridad al desarrollo de nuevos barcos, o al menos lo hacía antes de la guerra en Ucrania. El proyecto 23.000 o Storm era un portaaviones propuesto capaz de llevar misiles superficie-aire. Se esperaba que costara más de 5.5 mil millones de dólares. Ha estado en desarrollo por más de una década, pero hasta el 2020 no había sido aprobado oficialmente. Rusia ha promocionado el nuevo modelo, ofreciéndolo a la India, pero sigue siendo mayormente ficción. ¿Pero podría ser que el mejor activo del viejo navío sea en ventas? Un análisis en Military Watch afirmó que era falso que el portaaviones provocara pérdidas económicas a Rusia. Aunque no volviera al servicio, tener el barco funcional permitiría a Rusia vender algo más valioso: aviones. El mayor valor del portaaviones radica en el marketing. Permite a Rusia exhibir aviones de última generación para portaaviones a socios como China, Irán y posibles compradores como India. Si funciona, el barco podría pagarse solo al volver a operar. Lo que significa que esto podría ser solo un juego de espera. Parece bastante claro que los días del almirante Kuznetsov como máquina de guerra han terminado. El barco está envejeciendo y es poco confiable, pero aún podría valer la pena repararlo para Rusia, aunque sea solo como una demostración. Sea cual sea la razón, este cambio marca el fin de una era para la Armada rusa. Un símbolo visible del poder ruso tras la Guerra Fría abandona el campo de batalla y probablemente será retirado. Rusia podría vender el almirante Kuznetsov,
Pero el mayor fracaso de la Armada fue aún más mortal. Revisa el desastre del submarino Kursk, el mayor error de la Marina rusa, para ver cómo falló todo. O haz clic en este otro video.